Y entonces lo que voy a hacer es definir aquí una propiedad pública, nombre, retorna el contenido de fnombre y a fnombre le asigna este valor, y una propiedad pública edad retorna edad. Listo. Entonces acá en mi principal lo que hago entonces ahorita sí es decirle a myUser, miremos que aquí ya me aparece nombre y edad, vamos a ponerle un nombre cualquiera. Y vamos a ponerle una edad cualquiera. Entonces ahí ya he creado mi usuario con un nombre y una edad cualquiera. Y lo que voy a hacer entonces es decirle al formulario 2 que su usuario, digamos que aquí ya me aparece la propiedad usuario, es igual a myUser. Entonces esto me establece o me hace un llamado a este bloque que me quedó al revés. Get retorna y el set envía. Entonces cuando hago eso ejecuto el bloque set y la variable o el contenido de esta variable se enlaza con este campo que tengo acá y pasan a ser una sola cosa. Entonces este campo acá va a tener entonces el mismo nombre, la misma edad que tiene este usuario acá. De hecho van a ser la misma cosa en la memoria. Y entonces en mi formulario secundario, cuando se carga, por ejemplo voy a decirle aquí vamos a poner por aquí, digamos, un par de labels. A este le voy a poner label, nombre, usuario. Y a este le voy a poner label, edad, usuario. Voy a quitar este evento que se me generó por aquí. Y entonces aquí me va a aparecer el nombre del usuario que estoy pasando y aquí se me va a aparecer la edad del usuario que estoy pasando. Entonces en el load, lo que voy a decirle es label, en el nombre le voy a poner aquí no se llama myUser, ¿no? Aquí tiene otro nombre, aquí se llama fusuario, es el contenedor local de información. Entonces este es el nombre y el label edad es igual al usuario.edad. Vemos el segundo formulario, aquí me aparece entonces la información que yo le pasé acá en el formulario principal. Aquí está. Entonces de esta manera puedo pasar valores sencillos, ¿cierto? Pase un número, pase un string o puedo pasar objetos completos. Hasta aquí hemos mirado entonces cómo hacer la mecánica para pasar la información utilizando
las propiedades, utilizando las propiedades para pasar la información. A ver, una de las cosas para tener en cuenta con esto es que si a uno se le olvida pasar el valor acá en el formulario principal, pues simplemente en el segundo formulario no va a aparecer nada y no hay nada que nos obligue a pasar esa información. Por ejemplo, a mí se me podría olvidar pasar estas dos cosas que tengo aquí, el número y el texto. Pues si a mí se me olvida pasar el número y el texto, cuando yo corro el programa, pues lo que va a pasar es que en esos campos aparecen 0, que es el valor por defecto para los números, y en el texto pues no me va a aparecer nada porque no le pasé nada. Eso es con variables sencillas, con números y con textos. Por ejemplo, si a mí se me olvida pasar, por ejemplo, el usuario, ahí la cosa ya es un poquito más complicada. Digamos que a mí se me olvidó pasar este usuario. Entonces, como es un objeto, cuando el formulario secundario se cargue y trate de tener acceso a este usuario, pues se va a encontrar que allí no hay nada y pues me va a generar un problema. Pues cuando le doy mostrar el segundo formulario, ahí vamos a ver que se generó una excepción. Dice que hay una excepción a una referencia nula. Referencia de objeto no establecida a una instancia del objeto. ¿Sí? Entonces eso significa que en el usuario no hay nada. Y si no hay nada, entonces no hay de dónde sacarse un nombre y no hay de dónde sacarse una edad. Eso no va a dejar que mi programa corra, eso me va a generar un problema. Entonces en este caso, por ejemplo, para mí sería interesante obligar a que me pasen, cuando yo construyo el segundo formulario, obligar a que me pasen por lo menos eh, esta persona, y que me pasen esta persona, que no se les olvide pasarme esta persona. Entonces lo que voy a hacer para obligarlos a pasarme esta persona es sobrecargar el constructor del segundo formulario. Recordemos que aquí no se muestra el constructor del segundo formulario. Cuando no tenemos constructor, Visual Basic crea un constructor por defecto y lo deja escondido. Entonces lo que voy a hacer es definir un constructor para que cuando se construya el segundo formulario, aquí en la llamada del constructor, eh, se me pase se me pase el usuario que quiero desplegar ahí en ese formulario, y para que no se les olvide pasarme ese formulario. Entonces lo que voy a hacer es definir un constructor acá en el formulario secundario. Entonces voy a definirlo public y voy a decirle que me pase el formulario secundario. Entonces voy a llamarlo aquí, por ejemplo, perdón, que me pase el usuario. Entonces vamos a llamar a esto aquí para la persona como clase persona. Entonces, los constructores deben hacer un llamado a una función que se llama initializeComponent. Eso lo necesitan eh, para inicializar toda la parte visual de el formulario y para poner los botones o cualquier control que tenga ahí. En ese código está toda la algoritmia de inicialización del código. Entonces vamos a darle simplemente aquí que me haga un llamado a inicializar componentes antes de hacer cualquier cosa. Esto es lo que hace que aparezcan, esto hace aparecer, ¿no?, o construye todos los controles del formulario. Y después de eso, entonces sí le puedo decir aquí que mi variable de campo de usuario va a estar asignada a ese parámetro que yo le acabo de pasar ahí. Entonces cuando hago esto, se me debe generar un error acá en el formulario principal, en la llamada al constructor. ¿Sí? Hay un error acá. Entonces ahí me está diciendo que no se ha especificado el parámetro persona en el constructor. Entonces el programa ahí pues no me va a compilar bien. Entonces lo que me está diciendo es que tengo que pasarle
aquí en la llamada a este constructor, con qué persona lo quiero construir, cuál es la persona que quiero desplegar en el segundo formulario. Y eso sucede porque he definido este constructor. Entonces lo que voy a hacer es decirle acá, tengo que cambiar aquí el orden de las cosas. Primero construir la persona y luego sí decirle acá entonces, cuando ya la tenga construida, que haga el llamado al constructor y le pase este usuario para que lo despliegue en la pantalla. Y ahí entonces sí me obliga a pasarle como parámetro ese usuario o esa persona que yo acabo de crear ahí. Entonces, cuando llamo a mostrar el segundo formulario, ahora sí me aparece aquí línea y me aparece 21. Los otros no me aparecen en cero y en nada porque no estoy obligado a pasarlos. Si yo lo definiera en el constructor, entonces sí estaría obligado a pasarlo. En este caso, solamente estoy obligado a pasar eh, el usuario 1. Y estoy haciendo a través de estas propiedades. Algo interesante aquí es que como esto es un objeto, es un tipo referenciado, cambios que yo haga acá en este formulario se van a ver reflejados acá en este formulario. Por ejemplo, yo voy a poner acá un botón en el formulario principal. A este botón le voy a poner, por ejemplo, botón mostrar info. Entonces, cuando le dé clic, voy a decirle que me muestren un mensaje de, en este caso, my user es una variable local. A este botón no me aparece acá. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es definirla como variable de campo. Vamos a definirla acá como variable de campo. Y vamos a decirle aquí que muestren un cuadro de mensaje myuser.nombre concatenado. Vamos a construir eso completo. Nombre concatenado con myuser.nombre concatenado con un espacio, con un enter, concatenado con la palabra edad, concatenado con la edad del usuario. Aquí tenemos que tener en cuenta que si no le doy primero clic acá, como acá es donde se construye la persona, si le doy primero clic a mostrar, pues no va a tener que mostrar. Es decir, si yo corro esto aquí y le doy primero en mostrar, me va a generar una excepción, objeto nulo, porque estas líneas todavía no se han ejecutado, el usuario no se ha creado todavía. Entonces vamos a darle primero mostrar. Vamos a hacer algo, vamos a poner un botón aquí que se llame crear, que diga crear usuario, y ese es el botón crear. Botón mostrar información, mostrar segundo formulario. Entonces cuando le doy crear usuario, voy a hacer esto que tengo acá, a crear el usuario. Entonces le doy crear usuario, vamos a ponerle un mensajito que me diga que el usuario ha sido creado. Crear usuario.
y cuando le doy mostrar info pues me muestra esa información, Lina 21. Ahora la idea es que cuando yo muestre el segundo formulario pueda modificar acá la información y voy a ver que esa información se va reflejada en el formulario 1. Entonces vamos a hacer eso.